Muy buenos días, mis hermanos, qué gusto saludarlos. Esta ocasión queremos estudiar la palabra de Dios, un tema que nos va a hablar acerca de la importancia de trabajar en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de nuestro Dios, en lo que sigue siendo un revivamiento y una reforma, una vida de acuerdo a la santa y divina voluntad de nuestro Padre Celestial. Y quiero invitarlos para que tengamos la lectura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17 y el verso 3, que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Qué tipo de conocimiento espera Dios que tengamos? ¿Cómo desea el Señor que lleguemos a conocerlo? Quisiéramos poner en las manos de Dios esta reflexión y queremos invitarlos para que cierren sus ojos y vayamos a orar a nuestro Dios para pedirle su compañía. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta ocasión queremos agradecerle por su amor, por su misericordia, por sus cuidados y sus bendiciones. Señor, vamos a abrir su palabra. Deseamos que su Espíritu Santo nos acompañe, nos motive, nos inspire y nos ayude a tomar decisiones que nos lleven a un crecimiento espiritual. Decisiones que nos lleven, Señor, a conocerle cada día más y a vivir de tal manera que nuestra relación y nuestra unión con usted sea, Señor, una relación especial, de unidad, de compañerismo, y que, Señor, podamos prepararnos para estar listos para los eventos finales y para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Hace un tiempo sucedió algo interesante. Tenía que salir en un vuelo y entonces, cuando observé el reloj, faltaban varias horas para poder estar en el lugar donde íbamos a tomar, en el aeropuerto donde íbamos a tomar el vuelo. Así que yo debía de documentar una maleta. Y en esa ocasión, cuando ya faltaban algunas horas, se presentó una necesidad ahí en la casa. Había que salir y hacer algunas compras antes de que yo tuviera que viajar. Así que en ese momento le dije, está bien, vamos a subirnos al carro y vamos rápido. Faltaban varias horas, así que entramos al centro, checamos algunos detalles, fuimos a una tienda, fuimos a otra, algunos detalles que necesitábamos para la escuela de los muchachos, y después de hacer varias compras y de andar por ahí consiguiendo algunos materiales para la escuela, regresamos, pero el tráfico estaba tan pesado y se nos fue tanto el tiempo que llegué a la casa, agarré la maleta, nos fuimos en el carrito y llegamos al aeropuerto y llegué corriendo y prácticamente había llegado 5 minutos después de lo que dan en el momento en el que terminaban de documentar. 5 minutos. Y ya no estaban documentando. En ese aeropuerto, las mismas personas que documentaban la maleta eran las que iban y allá daban la entrada en la sala donde entraban para agarrar el avión. Eran los mismos, así que fue bastante incómodo entrar por la puerta, correr hasta donde estaba el lugar de la aerolínea y darnos cuenta de que ya no había nadie ahí. En ese momento, como pude, fui rápido hasta a ver qué podía hacer, y aunque fuimos y hablamos con el guardia para ver si nos dejaba entrar, dijo, usted necesitaría haber o documentado, o si quería entrar aquí, debía de haber entrado por lo menos con el boleto, con su ticket ya preparado, su pase de abordar. Y fue una situación incómoda porque varios nos quedamos ahí y entonces íbamos a perder el vuelo, íbamos a perder
parte de una actividad que íbamos a realizar, a donde íbamos. Y aunque regresamos a un lugar donde vendían los boletos y platicamos nuestra situación, que habíamos varios ahí, porque sentíamos que ahora no habían esperado lo suficiente y solamente habían exactamente al horario. Y aunque varios hablamos y mencionamos, no logramos nada. Lo único que logramos en esa ocasión fue: ¿quiere usted viajar a aquel lugar? Bueno, ya en esta ocasión, hoy ya no se puede, hasta después. Tendríamos que volver a pagar, tendríamos que volver a esperar un día y al día siguiente volar. Lo interesante de esto es: ¿qué tipo de personas somos? Somos de aquellos que llegamos corriendo a la última hora para poder llegar y decir: no tuve que esperar y ya llegué y agarré el vuelo. ¿O somos de aquellos que llegamos con 1, 2 o 3 horas de anticipación y esperamos ahí? Lo interesante también implica que algunos, cuando estamos ahí esperando, pues muchos se pueden desesperar, pero en este caso, aquellos que están con tiempo tienen toda la oportunidad para poder estar listos y con calma entrar y tomar el vuelo. Mis hermanos y amigos, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos de una preparación previa con tiempo y de algunas características que tienen que suceder antes. No podemos llegar exactamente derecho y decir: yo quiero entrar. No tiene que ver con eso. De hecho, la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo, capítulo 25, que es lo que vamos a estudiar en esta ocasión, menciona en una parte de la parábola: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por más que querramos hacer todo a la mera hora o a última hora, no vamos a poder. Esto tiene que ser previo a una preparación espiritual, una preparación que Dios desea que hagamos. Ahora, dentro del avivamiento y la reforma hay una frase, un párrafo que en el libro Preparación para la Crisis Final, en un párrafo de la página 17 y otra de la 12, que dice de la siguiente manera: debe realizarse un revivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Esta reforma determinará un notable despertar espiritual. ¿Un qué? Un notable despertar espiritual. Hay una situación que vamos a analizar esta noche. Jesús está hablando acerca de que debe de haber un despertar espiritual y se acelerará el descenso de la lluvia tardía y la difusión del mensaje, preparando al pueblo para las escenas del tiempo de angustia y para la aparición majestuosa de Cristo Jesús. Este párrafo nos presenta una necesidad, un despertar. Y este despertar espiritual tiene que venir a través del Espíritu Santo, que nos prepara para poder enfrentar los últimos momentos de esta tierra y de las crisis que vendrán. Ahora, Apocalipsis 3 y Mateo 25 presentan una realidad. En Apocalipsis dice que hay tibieza y en Mateo 25 dice que hay sueño y una preparación incompleta. Por lo tanto, esta tibieza o este sueño antes de la venida del Señor son una realidad que tú y yo tenemos que saber, que tenemos que analizar y tenemos que ver cuáles son las lecciones que nos dice su palabra para estar preparado. Debemos analizar estos textos para poder tomar esa decisión de permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón y llevarnos a una conversión y a una relación estrecha con Cristo. Esa noche que Jesús estuvo en el monte, contemplaba la actitud del pueblo en ese futuro distante, y mientras veía con sus discípulos, en el capítulo 25 dice que mientras veía por ahí, Jesús les habló una parábola, les mencionó una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, y les compartió una preocupación. La preocupación que tenía Jesús es: no van a estar preparados
Solo unos estarán preparados, otros no. Y hay una clave para poder estar preparados antes del regreso de Cristo. Y eso es lo que vamos a analizar. Ahí en Mateo 25, Jesús lo presenta como la parábola de las 10 vírgenes, pero queremos analizar algunos aspectos diferentes. Quiero leerlo completo y luego lo vamos a ir viendo párrafo por párrafo. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 25, de los versículos del versículo 1 en adelante. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y dice el versículo 2 de Mateo 25: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice el 6: a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. No vamos exactamente a detenernos a analizar cada punto. Queremos detenernos a analizar algunos aspectos. Primero, en algunas otras ocasiones hemos hablado acerca de que hay dos: los buenos y los malos. ¿Sí? Los cristianos, los que no aceptan a Cristo como su Salvador o que no se han entregado. Pero resulta de que aquí Jesús se detiene no para hablar de los buenos y los malos, sino se está diciendo que dentro del cristianismo, dentro de aquellos que se acerquen a Dios, dentro de aquellos que empiecen a estudiar la Biblia, que empiecen a conocer de Jesús, habrá dos tipos de personas dentro de ese pueblo. Habrán las insensatas y las prudentes. Y prácticamente lo que queremos ver hoy es cuáles son las características de cada una de ellos. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es esos dos tipos de cristianos que va a haber en el tiempo del fin. Las insensatas también son cristianas. Estudian la Biblia, puesto que tienen tienen una lámpara, pero no profundizan en la palabra de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si tú eres un cristiano que solamente lees la Biblia, pero no haces lo que dice la Biblia, tú podrías estar entre esa clase de cristianos que no son los prudentes. Ahora recordemos, por ejemplo, también que ahí en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, ya que pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras no solamente es leerla, es escudriñarla y es ponerla en práctica. Si tú la escudriñas y la pones en práctica, pasas a la parte de las prudentes, de los que se están preparando de forma concienzuda. Pero si tú solamente lo lees de vez en cuando y no tienes una relación bien con Dios, entonces tienes que tomar una decisión de pedirle a Dios que te ayude para tomar esos cambios, realizar esos cambios en tu vida. No profundiza en la palabra. La insensata no permite que el Espíritu Santo le moldee, porque no tiene ese aceite extra. Prácticamente es: voy a leer un poquito en la mañana y ya. No. Las prudentes se detienen, estudian y analizan, profundizan,
dan ese extra. No solamente leen lo necesario para vivir, sino que se detienen a analizar más todavía, a prepararse para las emergencias. ¿Qué voy a compartirle a la gente si tiene esta necesidad? ¿Cómo voy a actuar cuando enfrentemos estos problemas? ¿Qué promesas hay que fortalecen mi vida? Las prudentes van más allá que solamente alimentarse espiritualmente un poco. También las insensatas no velan en los momentos finales, sino duermen. Otra característica de las insensatas es que dependen de otros en su vida espiritual. Llegan a decir: dennos vosotras de vuestro aceite. Y es que hay que tomar en cuenta que no tenemos que depender de otros. Hace unos días, hace un tiempecito, visitando a la hermana Tapia, recuerdo que cuando llegué y la saludé, le digo: hermana, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Y ella me decía: bendecida por mi pastor. Y entonces yo le digo: ¿cómo bendecida por su pastor? Dice: es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no dependo, dice, ni de los hermanos, ni de los pastores. Aunque tengo una relación especial con el pastor o con los hermanos, yo dependo de diariamente buscar a mi pastor, que es Cristo Jesús. No dependemos de otros. Tenemos una relación directa con Cristo Jesús. El problema es que las insensatas dependen de otros. Y aquí hay algo que me preocupa y que quiero compartirles. Hay personas que en vez de estudiar la Biblia y profundizar y aprender, solamente conectan por ahí y escuchan un sermón. No estoy diciendo que esté mal escuchar un sermón, es bueno. Qué bueno que podamos escuchar los sermones, porque eso nos va a motivar. Pero tú tienes que llegar a ir más allá que solo escuchar un sermón. Tienes que ser como los bereanos. Analizar lo que está diciendo, analizarlo en la Biblia, estudiarlo, profundizar. Si hay algo que te gustó del tema, profundizar sobre ese tema, ir a la Biblia, analizar una concordancia, leer un diccionario, checar los comentarios bíblicos, ver qué dice la palabra de Dios y poder enriquecerte más allá de lo que solamente escuchas. Aquellos que lleguen a estar entre los prudentes son aquellos que no dependen de otros para su vida espiritual. No dependen de si aquel hermano es fiel o no es fiel. No dependen de si aquella persona, si se porta bien aquel que dice creer en Cristo, entonces yo voy a creer en Cristo. Pero si se porta mal, yo me voy a apartar de la iglesia o yo me voy a apartar de Dios. No, mi hermano, no, mi amigo. Tú no debes depender de otros para ser fiel a Dios. Los insensatos dependen de otros y solamente se alimentan un poco. Los prudentes dependen de Cristo Jesús. Viven confiados y alimentándose en Cristo Jesús. Esa es la diferencia, van al extra. Los prudentes tienen un extra del Espíritu Santo. Van y le piden al Espíritu Santo: Señor, yo quiero profundizar, yo quiero conocer, yo quiero aprender. Dedican tiempo a disfrutar de la palabra de Dios. ¿Qué otras cosas hay? Los insensatos dejan su preparación para después, para el final, y al final andan corriendo y buscando aceite. En la noche andan buscando aceite porque sus lámparas están apagando. Dejan todo para el final. Mi hermano querido, no esperes hasta el final para entregar tu corazón a Dios. Si el Espíritu Santo está tocando tu corazón en este momento, yo espero que en el nombre de Jesucristo te des cuenta que los tiempos en los que estamos viviendo debemos de ser prudentes. Y ser prudentes es ir a Jesús, aceptar a Cristo como Salvador, pedir el bautismo, entregarte completamente y prepararte para que venga lo que venga, tú estés en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. No esperes hasta el final para andar buscando cómo arreglar tu vida. Las insensatas esperan hasta el final, dejan su preparación para el final. Otra característica es que no conocen de forma especial al novio, porque cuando llegan
y dicen, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Resulta que el esposo les dice, no las conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tipo de relación tuvieron? Una relación de lejos. Prácticamente las prudentes son aquellas que tienen una relación más estrecha. Por lo tanto, las prudentes leen y profundizan en la palabra de Dios. Las prudentes permiten que el Espíritu Santo les lleve a una experiencia de conversión. Las prudentes no tienen solamente la teoría, sino la práctica. Llegan a experimentar lo que la palabra de Dios dice. Las prudentes están preparadas para las contingencias que vienen. Por eso toman ese extra. Las prudentes se unen al esposo y entran y están preparadas para el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de cuál de los cristianos eres tú? ¿De los prudentes o los imprudentes? ¿Cuál será tu resultado si Jesús viniera mañana? ¿Qué te gustaría hacer para mejorar tu relación con Cristo Jesús? Y quiero que para empezar en este punto, hay dos clases de cristianos. ¿Cuál eres? Mi hermano querido y mi amigo, yo espero que tú seas de los prudentes. Y si tu vida en este momento no está dando las características de un personaje prudente que se prepara para recibir a Jesús, quiero invitarte en el nombre de Jesucristo que arregles aquellas situaciones que te están impidiendo. Y que profundices en la palabra de Dios. Y que permitas ser ungido por el Espíritu Santo. Porque las lámparas, dice la palabra de Dios en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. La lámpara representa la palabra de Dios. Y Zacarías también menciona que el aceite, o Isaías también menciona que el aceite es el Espíritu Santo. Toman esa figura de lenguaje para hablar así como se ungía a los profetas o a los reyes en el pasado. Así debe ser ungido, lleno del Espíritu Santo, aquel que es prudente. Ahora, número 2. En el segundo punto que queremos analizar de esta parábola, dice que hay por lo menos 3 problemas que enfrentan en el tiempo del fin. Número 1, el esposo se tarda. Y como se tarda el esposo, aquellos que no se prepararon de forma concienzuda, no están listos. Su fuerza espiritual se debilita con el tiempo. Y entonces el cristiano debe de ser paciente, debe de ser fiel, debe de ser perseverante. Miren lo que dice el libro de 2 de Pedro 3:9. Vamos a leerlo rápidamente. El libro de 2 de Pedro y el capítulo 3 y el verso 9 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios dice que para muchos se vería como que se tarda, el esposo se tarda, dice, tardando, dice la palabra de Dios, tardando el esposo. Y entonces el texto dice: el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace unos días, platicando con alguien, decía: la verdad es que desde hace años se ha estado hablando acerca de la venida de Jesús, y que Jesús está cerca, y que Jesús está cerca, y han pasado 10, 20 años, y sigue la situación igual. No sigue igual. Basta con que mires hacia alrededor y te des cuenta que las mismas circunstancias ya no son las mismas. No estamos viviendo en los 70s, ni estamos viviendo en los 80s. Ni siquiera estamos viviendo en los 90s, donde empezaron a haber problemas. No estamos viviendo en la primera década del 2000. Estamos viviendo en unas circunstancias donde la misma situación del gobierno, de la gente que busca la maldad, de las situaciones que estamos viviendo de salud, nos indican que está muy pronto a las puertas Cristo Jesús. Y que las circunstancias que estaban profetizadas para el tiempo del fin se van a empezar a cumplir. Por lo tanto, el Señor no tarda su promesa, sino que el Señor espera que todos lleguemos al arrepentimiento. Por lo tanto, hay un problema que debemos de enfrentar.
una aparente tardanza, pero el cristiano fiel persevera a pesar de la aparente tardanza. ¿Por qué es aparente? En realidad el Señor no tarda su promesa. ¿Cuál es el otro problema que se enfrenta en esta parábola en el tiempo del fin? Hay un sueño espiritual adormecedor. Espiritualmente pareciera que tanto las prudentes como las imprudentes se quedan dormidas. Hay un sueño ahí. Pero en este caso el cristiano debe de velar. ¿Recuerdan ustedes Mateo 26, 41? Miren lo que dice. Mateo 26. Vamos a ir ahí rápidamente al libro de Mateo, capítulo 26 y verso 41, donde dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Hay un sueño adormecedor en el tiempo del fin. Hay un sueño ahí que afecta a la espiritualidad. Pero el consejo de Cristo Jesús es: velad y orad. ¿Cuál es el otro problema que se enfrenta? A la medianoche llega la esposa. Cuando más está la situación difícil, cuando más dura está la lucha contra el enemigo, cuando la maldad más está afectando a este mundo, prácticamente la maldad irá en aumento. Así como llega la tarde y empieza la oscuridad, así se irá en aumento y la situación va a ser difícil. Va a ser una lucha, pero en medio de esta oscuridad espiritual, la lámpara de la palabra de Dios nos mantendrá con los ojos abiertos, mirando hacia dónde vamos, caminando hacia la patria celestial. Por lo tanto, tenemos que saber que en medio de esta problemática, en el nombre de Cristo Jesús, podemos salir victoriosos. Y un último punto. 3 lecciones importantes que sacamos de esta parábola. La espiritualidad. La espiritualidad es una experiencia personal. Viene como resultado del estudio de la palabra y la obra del Espíritu Santo en cada cristiano. La espiritualidad es una experiencia personal. Porque cuando menciona ahí que vinieron y dijeron: dadnos vosotros de vuestro aceite, no es exactamente que fueran egoístas las vírgenes prudentes, sino que la vida espiritual no se puede compartir. Se puede invitar a la otra persona para que esa persona tenga su propia experiencia. Por eso recuerdo hace tiempo en el que por ahí decía un predicador: Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Recuerdan ustedes esa expresión? Porque de pronto, si usted es su hijo, uno de los hijos de Dios, pero su hijo no puede llegar a ser nieto, ese hijo suyo tiene que llegar a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Por lo tanto, parte de las lecciones que encontramos es: la espiritualidad es una experiencia personal que viene como resultado del estudio de la palabra y la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Para poder llegar a tener un revivamiento y una reforma, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que venga y nos convierta, nos transforma y nos lleve a una vida espiritual para honra y gloria de Dios. Es una necesidad, una experiencia personal con Cristo Jesús, de oración, de estudio de la palabra. Número 2, es necesario estar preparados espiritualmente para enfrentar las crisis y unirnos al esposo y poder entrar en el reino de los cielos. No lo dejemos para después. No lo dejemos para después. Miren cómo el texto dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron. ¿Quiénes entraron? Las que estaban preparadas. Desde antes, las que estaban preparadas entraron. ¿Quiénes se fueron en el vuelo cuando yo lo perdí? Los que estuvieron ahí con tiempo, los que se prepararon con tiempo, los que tenían todo listo.
Ahora, la tercera lección que encontramos aquí: es necesario conocer al novio. ¿Es necesario qué? Conocer al novio. Lo interesante de esto es que no las conozco. Y miren, quiero compartir con ustedes los últimos textos. Juan 10:14. Miren lo que dice Juan 10:14. El Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el verso 14 dice: yo soy el buen pastor, dijo Cristo Jesús, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Tú tienes que llegar a conocer a Cristo Jesús y a nuestro Padre Celestial de una manera íntima, personal, especial. Hace un tiempo, me regalaron un cuyito. Y bastó con pasar unos días, los primeros días, donde llegaba, lo agarraba, lo acariciaba, le daba comidita, zanahorias chiquitas, le daba lechuguita. Lo interesante de esto es que estaba aquí dentro de la casa y mientras de pronto bajaba mi esposa, y ustedes saben que los cuyitos se resguardan, ellos se cubren, teníamos unas telitas y se metían debajo y se escondían ahí abajo. Cuando tienen hambre, pues nada más hacen un ruido. A veces bajaba mi esposa, pero seriecita. A veces bajaba mi hija y seriecita. Pero a veces llegaba yo de donde andaba haciendo visitas o donde andaba arreglando algunos detalles. Lo interesante de esto es que en cuanto entraba y escuchaba el sonido de mis zapatos, en ese momento el cuyito conocía no solamente quién era yo todavía ni siquiera hablaba, todavía no hablaba, y ese cuyito ya conocía mis pisadas y empezaba a hacer un ruidito, cuí, cuí, cuí. Y aunque yo traía hambre o aunque yo traía sed, llegaba, lo acariciaba y estaba por ahí un ratito, le traía agüita, le traía verduritas. Y ese contacto que tuvimos, esa relación que tuvimos en unos días, no solamente llegó a escuchar mi voz y a conocer mi voz, llegó a conocer hasta el sonido de mis zapatos. ¿Conoces tú a Cristo Jesús? ¿Puedes percibir su presencia a través de la paz que da su Espíritu Santo? ¿Puedes saber que Él está a tu lado aun cuando estás enfrentando un problema, una enfermedad, una necesidad? ¿O pasa que de pronto cuando enfrentas un problema empiezas a pensar que Dios no está contigo? Tú tienes que llegar a conocer a Cristo como el buen pastor. Y si tú eres una oveja, ¿cuánto tiempo tiene que estar el pastor relacionado con la oveja? Todo el día. El pastor la lleva a un lado, el pastor la lleva a otro lado. Van a tomar agua, van a comer, las pasea, las saca, las trae y en la noche viene y las guarda al redil. Esa relación que debes de tener con el pastor que es Cristo Jesús debe de ser como la de una oveja con su pastor diariamente. Pero la palabra de Dios va más allá. Y en el libro de Juan capítulo 15 dice que el Señor, la palabra dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. La relación con Cristo Jesús debe de ir más allá que solamente de estar uno al lado del otro, sino que dice: Jesús es la vid, nosotros somos las ramas y tenemos que estar unidos. Esa relación tiene que ser estrecha. ¿Cuánto tiempo estamos diariamente al lado de nuestro Dios? ¿Qué nos dice la relación que tienes y que tengo de nuestra preparación espiritual? Tal vez necesitamos conocerle más, tal vez necesitamos que el Espíritu Santo venga y llene nuestras vidas. Debemos permitirle al Espíritu Santo ser moldeados.
El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se someta para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo que es Jesucristo. Y mediante su influencia, la enemistad con Dios se cambia en fe y en amor. Y el orgullo se vuelve en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter, dice nuestra elevada vocación en la página 154. Ese conocimiento, esa relación debe ser especial. Lo interesante de esto es que ya no habrá más oportunidades. Y quisiera cerrar diciéndote que en ocasiones, en este mundo, nos hemos acostumbrado o esperamos ser considerados de diferentes maneras. Si llegamos a un lugar donde hay una fila, pero la persona que está ahí dando la entrada es nuestro amigo, a veces llegamos y oye, déjame entrar. Y muchas veces te dan la oportunidad de entrar. O a veces simplemente hace unos días estábamos haciendo una fila. Ustedes saben que en estos días pues tienes que hacer una fila larga para esperar a entrar al banco. Y estábamos ahí haciendo la fila cuando de pronto una dama llegó, una dama no de edad avanzada, simplemente era una dama, se puso adelante, como no queriendo la cosa, se puso adelante, ahí estaba adelante, esperó un rato y en cuanto abrieron la puerta para poder entrar, aunque habíamos una fila como de 15 personas, ella entró y se fue y se puso a mero adelante. Todos nos quedamos así medio, ¡ah, caray! Ahora, ¿será que eso mismo se podrá hacer cuando Cristo Jesús venga? No se va a poder hacer eso. No se va a poder hacer que tú no estés preparado y que vayas al reino de los cielos. No vas a poder hacer eso. Tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar con tiempo, tú tienes que estar en la fila y entonces el Señor te va a poder decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te has preparado? Puedes entrar. El problema es que hoy en día esa misma situación la vivimos. Simplemente los que nos ha tocado trabajar con conquistadores y aventureros no asisten a las reuniones, no llenan el cuadernillo y a última hora quieren investirse y andan corriendo para tratar de cumplir todas las actividades y muchas veces sí les damos oportunidad, pero en ocasiones es demasiado tarde. Aquellos alumnos que no estudian y no se preparan, reprueban y a última hora, cuando se va cerrando el semestre, van y piden misericordia a los maestros. Deme oportunidad, yo quiero pasar. Y muchos maestros nos dan la oportunidad. Pero ¿sabes? La palabra de Dios dice que en aquel momento, cuando se diga, Señor, ábrenos, Señor, queremos entrar, Señor, el Señor dirá, no los conozco. No son de último momento, son de una preparación, porque se cerrará la puerta de la gracia y la oportunidad de salvación. Por lo tanto, en este momento, mis hermanos y amigos queridos, seamos prudentes, profundicemos en la palabra de Dios, permitámosle al Espíritu Santo que trabaje y transforme nuestras vidas y tratemos de vivir en una relación especial de unidad. Y principalmente, compartamos de ese amor, porque solamente al compartir del amor de Dios vamos a poder ser realmente llenos. Mi deseo es en este momento que en el nombre de Jesucristo tú puedas experimentar una relación especial con Dios cada día y que analices, ¿soy o tengo aquellas características de la Virgen prudente o de las imprudentes? ¿Dónde está mi vida espiritual? ¿Qué tengo que hacer? Que Dios te bendiga y te ayude para tomar la mejor decisión. Quisiera que termináramos con una oración para pedirle a Dios su bendición y su cuidado y que en este tiempo difícil tu relación sea tan estrecha y tan especial con Cristo que no importa qué enfrentes, en el nombre de Jesucristo tú estés preparado para cualquier contingencia que venga. Oremos. Bendito Padre Celestial,
En el nombre de Jesucristo queremos agradecerle por su amor y su misericordia. Señor, queremos agradecerle por su palabra y queremos pedirle que nos ayude a través de su Espíritu Santo para reflexionar en nuestras vidas. Señor, no queremos estar dormidos. Queremos que nos despierte con su Espíritu Santo. Queremos que obre por medio de su Espíritu Santo y nos ayude a estar preparados. Queremos que nos ayude a profundizar, a no depender de otros, sino a depender de usted, Señor. Ayúdenos para poder buscarle, escudriñar su palabra y poner en práctica sus consejos. Ayúdenos a predicar el Evangelio. Ayúdenos a compartir de su amor. Ayúdenos, Señor, para poder experimentar esa conversión y esa relación especial. Que ese reavivamiento y esa reforma pueda ser una experiencia personal en cada uno de sus hijos. En sus brazos encomendamos nuestras vidas. Quédese, Señor, en nuestros corazones. Viva y dirija nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.